todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Nada es imposible para ti, Señor. Por eso hemos venido ante tu trono, Señor. Yo viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Nada es imposible para ti, Rey. Hoy hemos venido a adorarte, Señor, porque es más lo que tenemos que agradecerte que lo que pedirte. Yo viviré por lo que veo, yo viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Espíritu y en verdad.
Bueno, mis santos, que la gracia y la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo nos sean multiplicados. Gracias por la disposición y por la obediencia, mis amados. Damos gracias a Dios nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo, que nos permite hoy congregarnos bajo esa cobertura de su gracia, bajo lo inmenso de su amor, bajo lo inmenso de su misericordia y bajo esa obra que si no la contaren retiñiría nuestros oídos. Damos gracias a Dios nuestro Padre Santo por esta palabra de vida eterna que hasta el día de hoy sigue fluyendo en todo el mundo, Padre Celestial, Dios, Señor, y en todo nuestro ser, Padre de la gloria, Señor, y sigue dando el fruto para la cual tú la has enviado, Santo de Israel. Gracias, Majestad Divina, te damos por esta palabra y por tu Espíritu Santo, por el entendimiento que nos va a dar hoy, Señor, por todo lo que nos va a permitir discernir, Padre Celestial, Dios, Señor, tomar, recibir y heredar de ti, Señor Dios Altísimo. Gracias, Padre Celestial, Dios, Señor, te damos palmas de agradecimiento, Padre Celestial, Dios, por toda tu obra en cada uno de nosotros, Majestad Divina, Señor. Gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en que cada uno de nosotros, ¿cierto?, tiene fe en el corazón y una fe activa, una fe dispuesta para ser mezclada a la palabra de Dios. La predicación de hoy se llama la unidad de la fe. Hemos escuchado qué es fe, hemos resaltado la fe de estos santos que están escritos, que al mismo
embajador Pablo lo resalta, por todo lo que lograron hacer ellos, por todo lo que alcanzaron mediante la fe, ¿cierto? Y nosotros también estamos aquí contados, ¿cierto? ¿Quiénes han alcanzado sanidades? ¿Quiénes han alcanzado perdón de pecados? ¿Quiénes han alcanzado ser guardados de peligros? ¿Quiénes han alcanzado ese testimonio del Espíritu Santo en sí mismos? ¿Quiénes han alcanzado el que ese ser interior sea transformado? ¿Cierto? Si no, no estaríamos aquí. ¿Quiénes podemos testificar que nuestra vida hace 10, 15 años ya no es la misma que es hoy? Que cada vez sentimos más esa presencia del Señor, que cada vez más nos sentimos comprometidos con todo lo que Él desea que nosotros hagamos. Y comprometidos por todo lo que Él nos ha dado, ¿no? Porque no es un Dios lejano, sino es un Dios tan cercano que ni siquiera le es oculto nuestro suspirar, ¿sí? Y que es tan manifiesto que está un lugar en nuestro ser para Él, llamado Espíritu. Amén. La unidad de la fe. Sabemos que la fe es la confianza que nosotros tenemos en Dios, ¿sí? Ya por lo que veo, la gran mayoría de aquí, si no todos, por el testimonio que Dios ha dado en nuestras vidas, ¿sí? Ya tenemos una confianza en muchas áreas de nuestra vida, de nuestro ser, y han alcanzado para que nuestros hijos, nuestras familias también tengan testimonio de Dios. Así no lo conozcan, quizás así no lo reconozcan, pero nosotros que entendemos cómo es el obrar de Dios, sabemos que Dios intervino, sabemos que Dios metió su mano en determinado negocio y por eso fueron librados y por eso recibieron determinadas cosas. Entonces nuestra confianza en Dios está justificada, ¿sí? Amén. La fe es lo que liga nuestra alma a Dios. Por eso la gran importancia de que esa fe cada día sea más pura para con Él. ¿A qué me refiero con pura? A que no se le mezcle entendimiento humano, ¿sí? Porque cuando la palabra nos dice que debemos orar por Espíritu Santo, es porque debemos conocer la palabra y que a través de ella poder pedirle a Dios, poder allegarnos a Dios. Ella nos enseña todo lo que, los pasos, el paso a paso para poder llegar hasta el trono de la gracia. Ella nos enseña todo. La fe es un don de Dios y como don debe ser ejercitado día a día. Yo creo que los que aquí practican algún deporte o tienen alguna disciplina física saben que no se pueden descuidar, ¿cierto? Tienen que cuidar la alimentación, tienen que cuidar la rutina que llevan a diario, ¿cierto? Con la diferente actividad, con la diferente deporte quizás que practiquen. Y entonces cuando hablamos de fe, nos confrontamos con lo que dice el apóstol Santiago, ¿cierto? ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿Cuáles serían esas obras que nosotros podríamos mostrar? La de Dios. La de Dios. Porque si yo digo, no, pues yo no robo. Yo conozco muchas personas que son muy honradas y no conocen de Dios, ni lo confiesan, ¿sí? Pero si yo digo, no, yo antes era ladrón, pero Dios transformó mi corazón y yo ahora soy una persona que respeto absolutamente todo. Ni siquiera teniendo la oportunidad de robar, como es algo tan simple como colarse en un sistema de transporte, aún teniendo la oportunidad no lo hago. No lo hago. Porque Dios transformó mi corazón, ¿sí? Y así podemos declarar muchas cosas que Dios ha hecho en nosotros, ¿cierto? Que cómo nos sacó del embotamiento de nuestra mente de toda la ignorancia que teníamos de Dios. De pronto de lo que a nosotros nos parecía que era Dios, porque la palabra vino y nos clarificó de qué es Dios, ¿sí? Y de cómo se comunica con nosotros y del amor que sobrepuja todo entendimiento, incomprensible a ratos, ¿sí? Pero que cuando por Espíritu Santo podemos allegarnos a ese entendimiento, lo único que hay es en nuestro rostro lágrimas de agradecimiento por todo lo que Él hace con nosotros y sentimos que es parte de su amor. Su misericordia más grande que los cielos y la tierra. Vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4,
verso 13. Dice, desde el verso 12, dice, para la perfección de los santos, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, subrayemos ahí ese todos por favor allá en la mente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén, amén y amén. Esta es la palabra que el Señor envía para hoy. Y digo envía con claridad porque yo tuve una visión al principio, pero no era, esa era como muy personal. Y entonces cuando el Señor me despierta, que yo no tenía todavía tal la palabra, cuando Él me despierta y empieza a decirme y a mostrarme y a darme las justificaciones y las razones, digo, gracias Padre Celestial Dios, esta es tu palabra. Y entonces cuando hablamos de la medida de la edad de la plenitud de Cristo, hablamos de la plenitud de Cristo, de la iglesia en Dios. A esa plenitud se refiere esta palabra, ¿sí? Y entonces, ¿qué requiere? Ya la fe creo que la tenemos clara. Si algún día alguno tiene alguna duda sobre la fe, yo creo que puede preguntarlo, ¿sí? Porque la fe tiene tantos escalones, por eso dice que vamos de fe en fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y aquí, personalmente por este vaso, el Señor ha enviado a predicar sobre la fe del Hijo de Dios. Y la fe en sus diversas formas los han predicado acá mis santos. Entonces, yo creo que el tema de la fe es claro. Entonces, ¿a qué debe estar unida nuestra fe? Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, que los que oyendo la palabra de Dios y no le mezclaron fe, en nada les aprovechó, ¿sí? Fueron oidores olvidadizos, vino el afán del mundo, vino las situaciones, vino el que se decepcionaron porque no vieron lo que esperaban ver, no tuvieron paciencia quizás. De pronto el que les habló de la palabra de Dios cometió por ahí un error y se escandalizaron y tantas cosas, ¿cierto? Que pueden llegar a interrumpir la fe, esa semilla de la fe en las personas que nos rodean. Cuando hablamos de esta parte, de a qué debe estar unida la fe, ¿sí? En un principio, como lo muestra el mismo Señor, a sus discípulos fue visible, ¿no? Convirtió el agua en vino y mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él, ¿sí? En un principio fue visible. Cuando ya se hablaba, porque eso es lo más maravilloso del Evangelio, porque viene a ser la transformación de los creyentes a los discípulos y de los discípulos a los apóstoles y de los apóstoles a esos representantes ministros de Dios, ¿sí? Y vemos todas las falencias que ellos tenían, ¿no? A lo largo del Evangelio lo muestra. Cómo el Señor tuvo que reprenderles duramente porque no sabían de qué espíritu eran o porque les faltaba la fe, porque dudaban, ¿sí? Se equivocaban en lo que ellos podían percibir, que es totalmente natural. Pero entonces vemos cómo el Señor en su inmenso amor y misericordia, esa administración la lleva para una edificación, ¿sí? Cuando hablamos de esta fe, que es el proceso que llevamos como creyentes, como discípulos de Cristo, como aquellos que anhelamos ser verdaderamente esos representantes de Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Como aquellos que anhelamos ser ese reflejo de su gloria ante la necesidad de todos los que nos rodean, de todas nuestras familias, ¿sí? De los que el Señor ponga en nuestro camino. Si quizás Dios les dé que se arrepientan y conozcan la verdad, ¿cierto? Llega un punto en el que ya no es visible, ya se vuelve una promesa, ya se vuelve quizás una profecía, ¿sí? Y entonces tenemos que esperar, porque vuelvo y le repito, mis santos, en el esperar está el proceso de mi ser, ¿sí? En ese proceso, que hasta lo vemos en lo que vivieron los apóstoles, los discípulos, el tiempo que esperaron para recibir primero que el Señor Jesucristo resucitara y después que llegara ese poder del Espíritu Santo sobre ellos, según lo que nos cuenta aquí la palabra,
aunque esa parte es bastante discutible en algunas cosas. Pero igual tuvieron que esperar el cumplimiento de lo que el Señor les había anunciado, ¿sí? Y es más, después de que les anuncian que eso empezó a cumplirse, todavía lo dudaban, no lo podían creer, tenían que ir a ver nuevamente si verdaderamente en la tumba no estaba el Señor. Y aún así los incrédulos advirtieron, no, Él dijo que iba a resucitar, póngale guardias porque los discípulos van y se llevan su cuerpo y después dicen que resucitó y se nos arma un chicharrón más grande. Todos los religiosos que estaban contra Él. Y entonces así pasan nuestras vidas. Hay cosas que esperamos del cumplimiento de la iglesia, que debe tener la iglesia, pero que aún no las vemos, ¿sí? Y nos preguntamos ¿hasta cuándo? Pero mire tanta necesidad, pero miren las situaciones que nos han llegado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? ¿Quién se ha preguntado eso? Lo oramos, ¿cierto? Y entonces, esa unidad de fe, que ya entendemos que tiene que estar completamente en el Señor, ¿sí? Yo ya no me puedo mover por figura humana, ¿sí? Porque quizás el ver me defraude. Y entonces, si mi andar ya no está por fe, sino por vista, entonces yo me puedo detener, me puedo estancar, ¿sí? Y me puedo excusar pero si el que es más anciano en la fe y todavía le falta esto y esto y esto, pues esperemos, o nos sigamos adelante. Porque el engaño del corazón del hombre siempre está ahí presente, desafortunadamente está presente. Y eso es lo que la verdad de Dios, cuando le mezclamos fe, es la que tiene que ser renovada. Esa verdad tiene que ser establecida completamente en nuestro ser, para que ya no andemos por vista, ni por parecer humano, sino puestos los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. ¿Entendido hasta esta parte de la fe, cierto? Perfecto. Por recordar lo que ya hemos escuchado. Entonces hay una parte que fue el ejemplo con el que el Señor me ilustró toda esta parte. Y lo vemos en Hechos de los Apóstoles 10, pero aquellos que no la conocen, Hechos 10, vamos a leer el verso. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo quedo pequeñito con ese testimonio. Y todavía no conocía al Señor Jesucristo, ¿cierto que no? Pero tenía trato con Dios. Y todavía no había recibido al Espíritu Santo. Y vea todo lo que tenía. Pío, temeroso de Dios, con toda su casa. Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un ejemplo, mejor dicho. El Señor tenga mucha misericordia a todos nosotros. Entonces recordamos la historia, ¿sí? Él estaba orando, vino un ángel del Señor y le dice que envíe hombres a la casa de un Simón curtidor, que ahí mora uno, lo que se llama Simón y que tiene por sobrenombre Pedro, ¿sí? Y que tiene que oír palabras de él. Y también estaba el apóstol Pedro orando, ¿cierto? Yo creo que en su ejercicio, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿A dónde me vas a enviar? ¿Cuál es tu voluntad hoy? Llega la visión, no la entiende, pero bueno, por lo menos en eso estaba meditando, en esa visión. Pasan los días, llegan allá los hombres que Cornelio había enviado para que lo hicieran venir a su casa. Y entonces ellos testifican lo que dice acá en el verso 22. Entonces ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de la nación de los judíos. Agreguémosle otra cosita ahí a esas virtudes de este varón. Testimonio de toda la nación de los judíos.
ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Es todo lo que tenía Cornelio, no siendo un judío, ¿sí? Pero era muy amigo de los judíos, ¿sí? Porque de todas maneras él creía en el Dios de ellos. Y al creer, pues él se había dispuesto su corazón a obedecer a todo lo que ellos decían, a lo que él conocía. Por eso tenía testimonio de ellos, por eso hacía muchas limosnas, oraba siempre, tenía temor de Dios y era justo con sus cosas, ¿cierto? Eso es claro, ¿no? Nos dice el verso 33. Entonces aquí ya habla Cornelio con el apóstol Pedro. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mire toda la disposición que tenía este varón. Toda esta disposición. El entendimiento de que estaba en la presencia de Dios. ¿Sí? Yo digo que esa es una forma de exaltar la fe, yo digo que al máximo. Porque si yo me encuentro con mi amado Oscar, con cualquiera de mis amados aquí, yo sé que estoy ante la presencia de Dios y que Él me puede ministrar cualquier cosa que yo quizás necesite. O yo puedo ser un vaso por medio del cual Dios también le ministra a él algo. ¿Sí? Porque estamos en la presencia de Dios. Entonces mire todo lo que este varón entiende. Vamos al verso 43. Bueno, entonces aquí, para los que no conocen la historia, los que tienen escrituras pero quizás no la leen, ¿cierto? Bueno, aquí no pasa eso en esta iglesia, menos mal. Empieza el apóstol Pedro a testificar todo lo que el Señor ha hecho. Cómo fue crucificado, cómo resucitó, cómo los capacitó a ellos, para qué fue la crucifixión, ¿sí? Porque habla claramente del perdón de los pecados y de toda la obra que Dios ha hecho, de cómo el Dios Altísimo lo resucitó entre los muertos. Les está testificando todo esto. Y entonces dice en el 43, hablando del apóstol Pedro, del Señor Jesús: a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén y amén. Y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Aleluya, Señor, alabanzas. Alabanza, Rey Santo, alabanzas. Entonces nuestra fe, volvamos a nuestra fe, ¿con qué la debemos juntar? ¿Sí? Cada uno de nosotros lleva un proceso personal, cada uno, ¿sí? Algunos sabemos, me tengo que meter ahí, de que tenemos que hacer ciertas cosas, pero aún no las hacemos. Sin embargo, por eso nos quebrantamos delante de la presencia de Dios, rogamos, ¿sí? Entonces nos excusamos, porque es la realidad. Con el aguijón del apóstol Pablo, yo debo tener una colmena de ovejas encima con la cantidad de aguijones que tengo. Él por lo menos nada más tenía uno, lo identificaba. Y entonces en ese proceso, el Señor hoy nos recuerda a qué debemos juntar nuestra fe. ¿Sí? ¿A qué? Y entonces el testimonio que nos brinda aquí la palabra, a través del apóstol Pedro, a través del centurión Cornelio, nos da un ejemplo muy claro de todo lo que debemos tener para que nuestra fe se junte a lo que Dios quiere que se junte. ¿Sí? ¿Qué entendemos aquí? Los requisitos, por así decirlo, que tenía Cornelio. ¿Sí? De Dios, solamente de Dios. ¿Sí? En esa época ellos como gentiles no podían confesar un Dios cercano.
pero sin embargo su comportamiento era tal que fue digno de que el Señor Dios Altísimo le enviara un ángel a darle testimonio de lo que tenía que hacer. ¿Sí? Que le enviara un ángel. Y después de ese ángel viene un ministro, un apóstol, como el apóstol Pedro, a testificar todo lo que el Señor había hecho. Y entonces acá el Señor me recordaba las veces que se ha tenido esa manifestación de apóstoles aquí. Uno de los que testifica esta parte es el pastor Didier, que en un recogimiento que había hecho aquí sintió, y yo sé que eso es así porque yo he percibido también cosas, doy testimonio de ello, sintió que descendían el apóstol Pablo y el apóstol Pedro para hablar con él, pero él sintió tanto miedo que los rechazó. Pero solamente escuché una voz desde lejos que le dijo: aún no está preparado, aún no es apto, y se devolvieron. Entonces nosotros tenemos la capacidad de rechazar ese mundo espiritual, de detener ese mundo espiritual, ¿sí? Desafortunadamente, así como este santo varón Cornelio tuvo la capacidad de que el Señor le enviara un ángel, porque Dios es perfecto, es justo, Él no le niega nada a nada. El dicho popular dice que Él no se queda absolutamente con nada, ¿sí? Y no hace acepción de personas, porque eso fue lo que más les tuvo que recalcar el mismo apóstol Pedro a los fieles, porque lo primero que hicieron cuando llegó allá otra vez a donde estaban ellos, escandalizados. ¿Por qué te juntaste con gentiles? Porque él mismo testifica que para ellos eso era abominación. Del celo que no es conforme a Dios, del entendimiento que ellos tenían, ¿sí? No sabiendo que el Señor ya les había dicho que fueran y predicaran por todas las naciones. Y al que creyere y fuere bautizado, será salvo, ¿cierto? El que creyere, que eso es algo que va ligado totalmente a la fe. Pero que es mucho más valiosa la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago, creo que es el que dice eso, me corrigen si estoy mal. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ya la fe se convierte en un trato personal de Dios conmigo, a través de la palabra. Hace muchos años, hago acá un paréntesis, el Señor me daba de predicar esa parte, de que nuestra fe tiene que ser un trato personal con Dios. Porque entonces yo así me evito la figura de todos, ¿sí? Porque si mi hermano está en santidad, pero mi hermano tropieza, pero mi hermano cae, pero mi hermano todavía se le ve su falencia, entonces, ¿a quién sigo? ¿Sí? Pero si mi fe es un trato personal con Dios, yo puedo desechar absolutamente todo eso, ¿sí? Y en el camino y en el proceso me doy cuenta que no es fácil andar en el Señor, que es de valientes, que como dice por ahí un cuadro, nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a rechazar, nos van a odiar, ¿sí? Y muchas otras cosas que le pasan a los cristianos. ¿Cierto que sí? Totalmente normal. El Señor lo advierte. Si a él lo trataron de demonio, que tenía demonio, de ahí para abajo los de su casa, ¿qué podremos esperar? Muchísimas cosas, muchísimas. Entonces por eso no nos podemos dar el lujo de andar por vista, ni de pretender seguir una figura, ¿sí? Ni aún muchachos, ni aún la de sus padres, excepto en el ejemplo pleno de Dios. Porque todos los padres tenemos defectos. No conozco todavía a los primeros padres perfectos. No los conozco. ¿Alguno los conoce? No hay, ¿cierto? Debe ser que no hay padres perfectos, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros entendemos de Dios, miramos que el trato de nuestros padres para con nosotros en cierta medida fue perfecto. Cuando entendemos que todo viene de Dios, ¿sí? Y entonces amamos y valoramos lo que ellos hicieron por nosotros y no nos detenemos a ver las falencias, lo que no hicieron, ¿sí? En lo que fallaron, porque eso realmente lo único que hace es una mella en el corazón y causar cosas que desafortunadamente no le sirven ni al hombre ni a Dios. ¿Somos claros en eso, cierto? Entonces,
nuestra fe, les recordaba sobre esa parte, que en un principio para mí era como un hilo, porque así me lo permitía el Señor visualizar, como un hilo unido con la misericordia de Dios, bueno, con el expresar que yo tenía en esa época, porque yo podía llegar a la casa, pero yo siempre le pedía a Dios perdón por mis pecados, no conocía de Él, y rezaba, como dice por ahí el dicho popular, ¿sí? Pero cuando ya escucho la palabra, cuando ya el Señor en su inmenso amor y misericordia me envía a este lugar, me permite tener trato de cosas, recibir testimonios, pude ya predicar esa palabra donde ya mi fe era un lazo que me unía a Dios, ¿sí? Y si no fuera por eso, yo no estaría hoy en pie aquí, porque las situaciones y las pruebas que a veces vienen, precisamente, tratan de sacar del camino, tratan de hundir en el lodo, tratan de hacer tantas cosas que si no es por el Señor no estaríamos aquí, amados. Muchos de nosotros. Enemigo número 1, el engaño del corazón. Enemigo número 2, los escándalos. Enemigo número 3, la falta de testimonio. Y así podemos enumerar muchísimos enemigos de nuestra fe, ¿sí? Por eso el Señor nos da una victoria sobre todo ello. Por eso el apóstol que aconseja que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, sabe por qué lo hace, ¿sí? Porque en Él no tenemos escándalo. Antes, por el contrario, a veces no entendemos tanto amor y tanta misericordia. Por eso lo glorificamos como a Dios. Bueno, entonces, en esa unidad de fe a la que nosotros debemos alcanzar, porque por eso acá lo profetiza el apóstol Pablo, ¿cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Aquí la fe de Cornelio y la de toda su casa y sus amigos fue unida directamente con Dios por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Después de que se llegue a esa unidad con el Espíritu Santo, yo digo, ¿qué más esperamos? ¿Qué más necesitaríamos? ¿Sí? Sin embargo, el Señor le muestra a uno las falencias que hay en esas situaciones, ¿sí? Alguna vez escuché a un pastor decir que aquellos que recibieron el don del Espíritu Santo hicieron milagros, hicieron muchas cosas, pero que su intimidad con Dios cayó, ¿sí? Que quizás se enorgullecieron, se hincharon, todo lo que sabemos que puede pasar, ¿sí? Y los apartaron de muchas cosas. El Señor siguió siendo fiel con lo que había dado, pero el corazón de ellos no estaba. Y entonces dijo, muchos de ellos, y es una palabra que suena duro, muchos de ellos con el don del Espíritu Santo también van a ir a dar al infierno. Y es una palabra que es delicada, ¿cierto? Delicada. Por eso no nos podemos confiar absolutamente de nada, ¿sí? De nada, de nada. Yo no puedo justificarme absolutamente por nada, ¿sí? Porque todo lo que pasó el Señor, y vemos que en cada parte de su proceso, como hacedor de la salvación nuestra, y aún en la cruz, sigue emanando presencia de Dios, perdón, salvación, y cumpliendo lo que la palabra había dicho, ¿sí? Y que por su reverencial temor fue escuchado. Entonces, mis santos, ¿a qué va esta palabra? ¿A qué envía esta palabra, mis santos? Porque una cosa es nuestra fe, el proceso que cada uno de nosotros llevamos, y otra cosa, la fe ministerial que nosotros tenemos que tener, que es la más delicada. ¿Por qué? Porque ahí sí están en juego muchas cosas que nos han sido encomendadas. Están en juego. ¿Qué sería lo único que no nos podría hacer vacilar en la fe? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y esa es la tarea de la iglesia. Si nosotros no llegamos a esa unidad, porque el Señor me lo mostraba hacía mucho tiempo, y me lo confirmó por boca de un pastor, si la congregación
¿Qué es lo primero? Porque ellos estaban aquí congregados. Ejemplo más claro no pudo darme el Señor. Ellos estaban aquí congregados bajo un testimonio de un varón como Cornelio. ¿Cierto? Estaban, quizás ellos ya también habían probado, de pronto les había traído paz su proceder en Dios, ¿cierto? Todo lo que ellos tenían. Y cuando llega esa visión, pues algo nuevo, pues claro, todos venga a ver, vamos a ver qué va a pasar con semejante cosa. Y entonces llega este santo embajador Pedro a testificar de la obra de Dios. Y ni siquiera tuvo que imponer manos, como lo muestra en otras situaciones la palabra, por ejemplo, como tuvo que hacer Ananías con Saulo, para que recibiera no solamente la vista, sino el Espíritu Santo. A él tuvo que imponerle las manos. Aquí este santo embajador ni siquiera tuvo que hacer eso. Con la sola palabra cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Es decir, los corazones de ellos estaban alineados con el propósito que Dios tenía y con el cumplimiento que Él iba a dar a la iglesia a través de los gentiles. Entonces cuando va el apóstol Pedro y testifica lo que hizo el Señor con ellos, entendieron también ellos, los celosos de esa época, que el Señor también había dado arrepentimiento y don a los gentiles, lo mismo que a ellos en el principio. Entonces, ¿qué hizo Dios con ellos? Los unió, los juntó a ellos. Entonces el apóstol Pablo nos dice, en cuanto a los judíos, ¿cierto? Son herederos de las promesas de Dios, del concierto, de los juramentos, ¿sí? Y entonces cuando Él incorpora a los gentiles, nos hace a ellos partícipes juntamente con ellos, dando a entender que no hay ni acepción de personas, dando a entender que el propósito de Él se cumple sobre todos nosotros. Todo dependerá de la disposición de cada uno en su corazón. Todo dependerá. Alguna vez pensaba, porque por eso no trato de no perderme una reunión, yo estaba invitado a un paseo este fin de semana. Con todo pago porque es cuestión de mi jefe. Pero yo sabía que yo tenía un compromiso con la iglesia. Y entonces dije no. Y me decían, no, pues pida permiso en su iglesia. No, es pues que yo tengo que predicar. ¿Sí? Y no quería ni siquiera, yo hubiera pedido, eso me lo dijo el miércoles, perfectamente puedo llamar a mi mamá y decirle, Santa, no puedo ir. ¿Cierto? Podía hacerlo. Pero yo no me hubiera sentido cómodo sabiendo que tengo un compromiso con Dios, ¿sí? De ir allá a divertirme en un paseo. Por más que lo necesite, por más que lo merezca, por más que sea una oportunidad que Él dijo, ¿saben que eso yo no lo puedo hacer siempre? No importa, no importa. ¿Por qué? Porque estaba primero Él, por Él. Y he recibido ejemplos, ¿sí? Entonces ni modos. ¿De qué me podía excusar? La mamá no ha ido a un paseo, ha ido a otro país, no ha podido ir a otro país por estar comprometida con el Señor. Entonces para mí no fue ninguna carga decir no, ni pensé, ni ay Señor, no, sencillo. ¿Por qué? Porque yo sé que esto vale muchísimo más que cualquier otra cosa, mis santos, y porque no me podía dar el lujo. La honra y la gloria son tuyas, Señor, de dejar por algo tan simple y tan sencillo una paga en Dios. Porque el que le sirve a Él siempre tendrá una recompensa, ¿sí? Entonces, mis santos, esta palabra nos invita a tres cosas muy importantes, ¿sí? Primero, que nuestra fe esté ya mirando al Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando yo estoy mirándolo a Él, los impedimentos de mi corazón tienen que caer, las excusas, las cosas que son vanas, los mismos temores, las mismas cosas que a veces nos hacen fluctuar, tienen que empezar a caer, porque la promesa dice, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por el estrado de tus pies, ¿sí? ¿En qué nos ha defraudado a nosotros el Señor Jesucristo? Yo les pregunto.
Entonces, cuando acá el apóstol Pablo, como leímos al principio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Somos herederos de una promesa, ¿cierto? De muchas, pero también tenemos sobre nosotros una potestad para formarnos como hijos de Dios, ¿cierto? Y en otra parte dice el apóstol Juan, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado para qué fuimos llamados, escogidos, pero somos hijos de Dios, ¿sí? Él es claro, somos. Entonces hay un conocimiento que es el que me va a permitir a mí ser clarificado en Él, y solamente me lo puede dar Él. La palabra, sí, la palabra cuando se abre es lo máximo, pero hay unas cosas especiales que el Padre dejó para con su Hijo, para con cada uno, y eso es algo que no nos podemos dar el lujo de privarnos, ¿sí? ¿Por qué? Por andar por vista, por prestarle quizás más atención a las falencias del que está con nosotros, y no quizás a la fe y al testimonio que tenga, ¿cierto? Porque esos son impedimentos, eso es claro, ¿sí? El Señor a mí en muchas cosas me ha ministrado y lo he escuchado de otros pastores, entonces el testimonio es real, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un líder comete errores? ¿Qué pasa cuando un líder se equivoca? ¿Qué pasa cuando un líder toma una decisión que no es conforme a la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Los que le siguen no solamente se defraudan, sino que no son inspirados a seguirlo a Él. No son inspirados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La única salvedad ahí es agarrarse del Señor, ¿sí? Y entender el proceso. Entender el proceso y pedirle a Dios que en su inmenso amor nos clarifique, nos ayude, nos permita salir del error y poder restaurar lo que tengamos que restaurar. Humillarnos si es el caso de llegar a pedir un perdón, ¿sí? Porque créanme que eso es lo único que nos va a permitir sacudirnos de muchas cosas y seguir adelante. Será de la única forma que podamos. Porque es que el Señor dice, escándalos es imposible que no vengan. Y si el Señor dice que es imposible, es porque es imposible, ¿cierto? ¿Se han leído esa parte? Escándalos es imposible que no vengan. Dice, hay de aquel por quien viene el escándalo, hay de aquel, ¿sí? Que lleva su paga, desafortunadamente. Entonces, por eso en la medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, nuestro temor reverencial es decirle al Señor, Señor, que tu palabra en mí se cumpla para bien. Se cumpla para bien, Señor. Eso debo pedirlo, debo rogarlo, debo suplicarlo. Que se cumpla para mal, eso sí no tengo que pedirlo. Eso por cualquier descuido mío, se cumple la palabra para mal. Eso es facilísimo, muy fácil, ¿sí? Salirnos de nuestro lugar, no necesitamos meditarlo. Fluye. Y así todas las situaciones que a veces tenemos que pasar y vivir. ¿Hasta aquí claros? Miremos lo que nos dice acá en Colosenses 1:28. Desde el 27. Dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, amén y amén. Amén. El cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, volvamos a Cornelio, ¿cierto? Todo lo que él tenía, tiene. Sin embargo, tiene que llamar a un apóstol para que él venga y a través de ellos recibir el Espíritu Santo. A través de ellos. Y a través de recibir el Espíritu Santo ser unido a la iglesia, ¿sí? El sello de la iglesia,
La tarea del ministro, la tarea de nosotros es que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a devolvernos y mirar las falencias y las fallas que hemos tenido como ministerio. Porque es que la palabra cuando me dice que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, que es normal, vuelvo y le repito, mis santos, el proceso que lleva no solamente cada uno en lo personal, como discípulos de Cristo, ¿sí?, sino en la parte ministerial, que es un poco más complicada de llevar, que hasta la Santa aquí nos ha contado y todos yo creo que hemos vivido esa experiencia de querer salir corriendo y no volver a escuchar de nada, meternos por allá donde nadie nos alcance, porque vemos que las situaciones son complicadas. Pero ¿a dónde iremos? Mis santos, y esto se lo digo muy especialmente a los jóvenes, pueden cerrarle las puertas a sus hermanos, a sus padres, a sus ministros, pero jamás, jamás, jamás le cierre la puerta al Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede sanar, Él es el único que puede restaurar, Él es el único que puede dar testimonio de que Él es real, de que Él es viviente y de que tiene toda la suficiencia para transformar sus corazones. Y todo lo que ustedes necesiten, que quizás nosotros como padres y como ministros no alcancemos. Porque por eso el mismo Señor, en su inmenso amor, en su plenitud, le dice a sus apóstoles: cosas mayores que estas haréis. Cosas mayores que estas haréis. Porque si nosotros vamos a mirar todo lo que los apóstoles hicieron, que es apenas lo que está escrito, lo digo por revelación divina y por otros testimonios, lo que está escrito es apenas el 10% de lo que ellos hicieron. En lo que hicieron en ese momento es apenas el 10%. Y yo le decía al Señor: ¿por qué? ¿Por qué? Porque los que organizaron este libro no podían explicar, quizás no lo creyeron, quizás Dios lo permitió así, cómo el evangelio era así de pequeñito y los hechos de los apóstoles eran así. Era algo que para el hombre quizás en su momento no podía ser entendible, ¿sí? Porque mostrar a los apóstoles como mayores que al mismo Señor. Entonces por eso nada más dijeron: no, saquemos un pedacito aquí, ¿sí? Y decía el pastor Luis, y otros pastores lo han dicho, que por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles no tiene fin, no tiene un fin, ¿sí? Porque se sigue escribiendo. Y ellos siguen escribiendo en nosotros el testimonio de Cristo, porque ellos son los que nos cuentan esto. La escritura, ¿qué sería sin el apóstol Mateo, sin el apóstol Juan, sin el apóstol Santiago, ¿cierto? Sin el evangelista Lucas, sin el evangelista Marcos, sin estos discípulos, Timoteo, Tito, ¿sí? ¿Qué sería de las escrituras sin esta parte aquí escrita? Nosotros no tendríamos lo que tenemos hoy en día. Entonces, mis santos, nuestra fe, nuestra iglesia tiene que estar unida a la iglesia celestial a través del Espíritu Santo. Si no hay un trato personal todavía en el Espíritu Santo, mis santos, roguemos porque eso se dé, porque es de la única manera que Dios va a sellar muchas cosas como ministerio. Es como se va a mostrar, como lo acabamos de leer acá. Oído nuevamente, mis santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y nos habla de la amonestación que hace en toda sabiduría para presentar a un varón perfecto delante del Señor Dios, en Cristo Jesús. Y entonces, que el único que podía hacer en esta parte esto era el apóstol, por todo lo que tenía. Sin embargo, él se apoya en la iglesia, y sin embargo la iglesia ora sin cesar a Dios por ellos, ¿sí? Y por eso yo agradezco mucho, mis santos, las oraciones de ustedes,
por mí, por mi familia, por mis hijos, por mis negocios, por mis falencias, ¿sí? Porque hasta que la llenura del Espíritu Santo no esté completa en nosotros, vamos a fluctuar en muchas cosas, ¿sí? Mientras muchas cosas no sean establecidas, no sean reparadas en ese mundo espiritual, el mundo espiritual no se manifiesta completamente, porque ellos son celosos y tienen un cumplimiento perfecto. Dios no va a mover sus preceptos, Dios no va a mover sus estatutos, Dios no va a mover nada del orden que Él tiene establecido para que todas las cosas se den como Él quiere. Si nos falta un requisito, ahí podemos quedarnos mucho tiempo, hasta que la disposición de nuestro corazón esté para rogarle a Él que se den estas cosas. Entonces todo va a depender de nuestra humildad y de nuestro amor hacia Él. Que nuestra vida espiritual debe llegar con sus obras y con sus hechos a ser una forma de agradecimiento por lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Solamente de agradecimiento, porque nadie puede hacer algo de lo que Él hizo, pero por medio de Él podemos hacer la voluntad de Dios. No hay más. Miremos en el 2, aquí en este mismo, en el 2. Desde el verso 2 y 3. Dice: para que sean confortados sus corazones, unidos en amor. Por eso no lo había preguntado. Unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Amén, amén y amén. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Amén, amén y amén. ¿Quién no quiere tener el conocimiento de cómo se hace una sanidad? El conocimiento de cómo se opera un milagro, ¿cierto? Hay muchas cosas que aún ignoramos y esas solamente tienen que darse por revelación. Aquí no hay un paso a paso para hacer un milagro. Sabemos que dice que es la fe, ¿sí? Pero entonces hay una promesa de Dios que dice, estas señales seguirán o seguirán, ¿cierto? Los seguirán. O sea que nos toca ir adelante de muchas cosas para que esas señales se manifiesten. Pero para ir delante tenemos que tener los requisitos que Dios pide, ¿sí? Y cada día yo creo que son más claros, ¿cierto? Y el principal es negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hacer a un lado los estorbos que hay en nuestro corazón, darle más importancia a Dios que a lo que a mí me pase, que lo que yo quiera, que lo que yo sienta, que lo que a mí me parezca. ¿Es así o no es así? Dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Amén, amén y amén. Entonces, si todos somos de parte de Dios medidos con la misma medida, ¿cierto? Es que no hay acepción de personas. Así el ministro, el pastor, el predicador tenga toda la capacidad de hacer milagros, tenga toda la capacidad de hacer muchas maravillas, si llega un inconverso pero se convierte, él tiene la misma capacidad. Porque todos somos bautizados de un mismo espíritu, ¿sí? Y vemos todas las proezas que hicieron los apóstoles, ¿cierto? Y aún los diáconos, los que fueron ungidos después de ellos. No, yo quedo asombrado. Y eso es apenas una parte pequeña de lo que muestra ahí la palabra. Que aún hasta cayeron muertos delante de ellos cuando mintieron a Dios. Y tantas cosas. Entonces, pongámonos en pie, mis santos, y oremos. Padre celestial, Dios, Señor, gracias te damos en este momento, unidos por ese amor tuyo, Señor, por esa misericordia tuya, por esa gracia tuya, Padre celestial, Dios, Señor, al testimonio de los apóstoles, Señor, de estos santos embajadores que anuncian tus maravillas, Padre de la gloria, que nuestro corazón
en unidad contigo, Señor. Que nuestro corazón en certeza y en virtud de fe por el oír de tu palabra, Padre Celestial Dios, Señor, siga siendo edificado para ti, Señor Dios Altísimo. Que cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más anciano que en este momento escuchó tu palabra, reciba ese testimonio cada día más de ti, Padre amado Dios, Señor, para que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, alcancemos, Señor, esa victoria total en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, y ser bautizados de ese bautismo con que tu palabra nos anuncia, que seremos bautizados de ti, mi Señor Jesucristo, en Espíritu Santo y fuego, Señor. Gracias, majestad divina. Y hoy a los jóvenes que están presentes, mi Rey eterno Dios, Señor, les recuerdo lo que dice tu palabra, Señor, que han vencido al maligno, que han vencido el mundo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué les dio tan directamente esa palabra, Señor? Nuestro testimonio, hasta donde hemos alcanzado, pero ellos tienen un mayor galardón, Padre de la gloria, Señor. Por eso hoy te alabamos, te glorificamos y te ensalzamos, Rey Santo, porque tú multiplicarás nuestra bendición en nuestros hijos, Padre de la gloria, Señor. Darás, Padre amado, que así como nos has enseñado a nosotros, los enseñarás a ellos, Padre de la gloria, Señor. Que mayores testimonios de los que nos has dado a nosotros, les darás a ellos, Padre de la gloria. Y que tu Espíritu que está sobre nosotros y tus palabras que has puesto en nuestra boca, no faltarán de nuestra boca, ni de la boca de nuestros hijos, ni de la boca de los hijos de nuestros hijos, desde ahora y para siempre, Señor Dios Altísimo. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y hoy una vez más tenemos algo más para rogar delante de tu presencia, que seamos bautizados todos por tu Espíritu Santo, Señor, que llegue nuestro corazón cada día más dispuesto a escuchar tu palabra con toda sencillez, con toda libertad, Padre amado Dios, Señor, unánime, Señor, en amor y en paz, en reconciliación los unos para con los otros, Padre amado. Que los negocios de tu iglesia que están pendientes, seas tú apresurando el tiempo, Señor, la disposición para que se den estos negocios, Rey de reyes y Señor de señores, porque toda tu iglesia, a una como tu cuerpo, quiere manifestar tu gloria, quiere mostrar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable, Señor. No contarlas solamente, mostrarlas, y que cuando salgamos a testificar, salgas tú juntamente con nosotros a testificar, Dios Todopoderoso. Gracias por tu iglesia, la que está presente, la que está regada en las redondes de la tierra, y esa iglesia celestial, Señor, que nos rodea día a día. Apóstoles, profetas, ancianos, Padre amado, y esa corte angelical, majestad divina. Gracias, gracias, gracias. Como un solo cuerpo te decimos, gracias, Padre Santo. Gracias, 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 Señor Santo.